Querido Rey y Padre Santo que moras en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre por los siglos sin fin. Querido Padre, en esta hora sabes que estamos congregados aquí en espíritu, Señor, aquí a la distancia por medio de estas herramientas, con la intención y el deseo, Señor, de todo nuestro corazón de verte a ti, Señor, de encontrarnos contigo y de escuchar tu voz. Queremos ser instruidos por el gran Maestro, Cristo Jesús. Queremos ser, Señor, un vaso, Señor, que rebose con agua de vida para vida eterna. Queremos llenarnos de ti, Señor. Queremos saciarnos de ti, Señor. Permite que podamos disfrutar y saborear tu palabra, Señor. Sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso te pido, Señor, en esta hora que tú perdones cualquier pecado que pueda estorbar la conexión contigo, Señor. No solo que lo perdones, sino que la sangre maravillosa de Jesús pueda borrar los pecados, Señor. Pueda capacitarnos, pueda limpiarnos, pueda purificarnos para estar impolutos en tu presencia ante tu trono de gracia, Señor. Queremos, Señor, llenarnos de ti en esta hora, que tu Espíritu Santo se derrame grandemente en cada corazón que está escuchando esta meditación y que tú pongas palabras de vida para vida eterna en mis labios, Señor. Porque te lo pedimos no porque tengamos mérito ninguno, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos sean todos los que tengan la oportunidad de escuchar estos audios. Esta es una serie inspirada por el Espíritu Santo que ha puesto en mi corazón compartirla con un amigo mío de Cuba, al cual le saludo desde aquí, Papito. Bueno, su nombre es Ángel Luis y la verdad que gracias a él he dado comienzo a esta serie que, si le queremos poner un título, el título que digamos que sería más conveniente es La Ley en el Reino. Vale, yo quiero que sea nuestro interés de prestar toda nuestra atención para que el Espíritu Santo pueda hablarnos por medio de su palabra y que su servidor pueda ser un instrumento en las manos del Señor para poder transmitir el mensaje que quiere Él que nosotros entendamos en estos tiempos. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero que de todo corazón puedan entender estas meditaciones, estos mensajes y que puedan ver a Cristo Jesús. Bien, ¿por qué Dios tuvo que darnos la ley escrita? Vamos a empezar a tocar algunos puntos del reino de Dios, conceptos de cómo es que el Señor, a través de todos los tiempos de la historia, Él ha permitido que se establezcan reinos en la tierra para darnos simplemente una vislumbre de lo que es el reino de Dios. Primeramente, tenemos que entender que el pecado ha sido un intruso. El ser humano ha sido creado un ser de amor, un ser que el Señor se deleitó en crearlo con sus propias manos. Es impactante el amor del Señor, como es que Él con solo el poder de su palabra creó todas las cosas, pero cuando fue a crear al ser humano, Él se detuvo y con sus propias manos se esmeró en hacer una creación perfecta que iba a reflejar el carácter de Cristo. Íbamos a estar conforme a su imagen y semejanza. Y claro, evidentemente el Señor le dolió mucho que el ser humano desobedeciera su ley. Le dolió mucho que este intruso Satanás, una vez de haber transgredido la ley y darle inicio al pecado y después del pecado la muerte, que esto contagiara la tierra y a todos los seres creados por Dios. Evidentemente la pregunta del Señor era la siguiente: ¿cómo puedo hacer para rescatar a mis hijos y acabar con el pecado sin tocar su vida? O sea, en otras palabras, yo odio el pecado, pero amo al pecador. ¿Cómo yo puedo entrar en el ser humano y destruir, extirpar este virus maligno, contagioso que trae la muerte sin que el ser humano muera y poder rescatarlos y darles vida? Evidentemente,
El Señor, antes de la fundación del mundo, ya tenía un plan de salvación trazado. Y es interesante porque el fin del Señor siempre ha sido que nosotros guardemos su ley, pero de una manera espontánea y natural. O sea, el fin del Señor es que nosotros grabemos sus mandamientos, su ley, en la tabla de nuestro corazón. Así como todos los seres que habitan en el universo, todos los seres que nosotros no conocemos, todos esos mundos creados por Dios, que evidentemente no pecaron, no cayeron, y el Señor es digno de recibir la gloria y la alabanza por todos los habitantes del universo. Y, y evidentemente estas personas no tienen una ley escrita que diga no matarás, no. Esa ley sale de manera natural en sus corazones. Y el fin del Señor siempre ha sido hacer con nosotros lo mismo, que nosotros podamos tener en la tabla de nuestro corazón la ley de Dios, de manera que espontáneamente podamos desarrollarlo y mediante el Espíritu podamos expresarlo y obedecer su santa ley. Pero lo interesante es que el Señor siempre tiene un plan B por amor a su nombre y por misericordia a nosotros. Al Señor ver que Él había rescatado con mano fuerte a un pueblo tan grande y tan numeroso como el pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud en Egipto, habilitando a su siervo Moisés, y de milagro tras milagro, día tras día, cómo es que Él los conducía, cómo es que Él les proveía alimento, cómo es que Él de día le ponía una columna de nube para que el sol no les dañara, y de noche le ponía una columna de fuego, cómo es que le alimentaban todo el desierto, cómo es que le dio maná. El Señor, al ver un pueblo tan ingrato, que a pesar de todos los milagros que había visto del Señor, solo hacía murmurar y quejarse, y murmurar y quejarse, y estaban arrepentidos de haber salido de Egipto, el Señor se entristeció mucho y Él vio evidentemente que era prácticamente imposible que un pueblo tan rebelde pudiera expresar de manera natural su santa ley de amor. Y Él activa, por amor a su nombre, digamos que un plan B. Un plan B por amor también a nosotros y por su gran misericordia. Entonces el Señor activa un plan B. ¿Cuál era ese plan B? Voy a escribirles mi ley. O sea, en otras palabras, me voy a conformar con escribir mi ley en duras tablas frías de piedra para que ellos puedan contemplarlas, y para ver si de alguna manera u otra tengo la esperanza de que ellos puedan grabarla en sus corazones. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19 algo hermoso. En versículo 4, el Señor le dio una noticia a Moisés para que se la transmitiera a su pueblo. Le dijo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas fueron las palabras que le transmitió el Señor a Moisés para que él se las hiciera saber a su pueblo. Y es algo hermoso porque aquí vemos que dice: si obedecéis mi pacto. ¿Cuál era su pacto? El pacto era que obedecieran su santa ley de amor. Y es muy profundo. Aquí tenemos, pues que no puedo extenderme tanto, pero aquí hay muchísima profundidad, porque de hecho Moisés comienza más adelante a escribir muchas leyes, las leyes ceremoniales. Hay algo que siempre se les olvida a muchos, pero
En el monte Sinaí pasó algo glorioso. De hecho, no se podía acercar nadie de este pueblo eh, a los extremos del monte, porque por Jehová estaba dicho que podían ser consumidos, porque el pecado no puede habitar en la presencia de Dios. Y todos ellos eran pecadores ingratos, murmuradores, estaban acostumbrados a las tradiciones egipcias, y tal rebeldía no puede estar presente ante un Dios tan santo. Y Dios se reunió, tuvo una cita especial con su siervo Moisés. Pero hay algo maravilloso. Aquí Dios le dio dos cosas muy valiosas. Le dio su pacto, el primer pacto, que fue su santa ley. Él la escribió con su dedo. Aquí está registrado algo glorioso. Lo único que escribió Dios fue en toda la Biblia con su propio dedo, que más adelante Lucas y Marcos hablan de que ese dedo de Dios es el Espíritu Santo, ya lo veremos más adelante. Escribió su santa ley de amor. En otras palabras, el Señor permitió que los grandes hombres de Dios, los profetas, Él permitió que los hombres pudieran escribir su palabra. La Biblia, Él pudo, digamos que, permitir que ellos fueran dirigidos por el Espíritu Santo para conformar lo que viene siendo la palabra de Dios, que es su Biblia. Pero no iba a permitir que ningún ser humano escribiera su santa ley de amor. Él se apareció literal en el monte y con su dedo escribió su santa ley de amor. Pero no la escribió en pergamino ni en papel, como Moisés más adelante comenzó a escribir las otras leyes, leyes ceremoniales, leyes del pueblo, leyes civiles. Estas leyes estaban escritas en pergaminos y en papeles, porque esto simboliza que no son eternas. Pero la ley de Dios, todo lo que se escribía en aquel tiempo, se grababa en piedra, significaba perpetuidad. Vive y permanece para siempre. Y aparte que la ley, cuando la escribe el rey, es un edicto que no puede ser revocado. Ahora escuchen para acá. Dios le dio la ley y le dio los planos del tabernáculo. Para entender el tema sobre los dos pactos, necesitamos regresar al primer libro de la Biblia. Yo quiero que abran la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículos 15 a 17. Necesitamos entender los pactos. Dice aquí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto es sabroso, poderoso. A mí me encanta comer la palabra de Dios. Yo quiero que tú prestes toda tu atención. Aquí, como bien vemos, este fue el primer mandato moral que Dios le dio al hombre. Pero lo interesante y curioso es que en este mandato aparentemente único, un solo mandato, en él se encontraban encerrados los 10 mandamientos. Yo quiero que veamos algunas ilustraciones para que te des cuenta que los mandamientos, la ley de Dios, se hayan resumidos aquí, en este único mandato. Por ejemplo, cuando Eva comió del fruto, ¿quería ser como Dios? Pregunto. Claro que sí, porque el diablo le dijo: eso es mentira. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que de él coman, seréis como Dios. Entonces quebrantó el mandamiento que dice: no tendrán dioses ajenos delante de mí. Claro que sí. Aquí lo vemos claramente, este punto. Otro. ¿Eva robó? Claro que sí, porque ¿de quién era el fruto? Dios le dijo: ese fruto no les pertenece a ustedes, ¿vale? Ese fruto es mío, no es para ustedes. Cuando Eva comió, ¿qué hizo? Robó. Por ejemplo, también vemos que habló falso testimonio, porque le atribuyó a Dios palabras que no había hablado. Ella dijo: Dios ha dicho, le dijo a la serpiente, Dios ha dicho
que ni siquiera lo toquemos. Dios había dicho que no comieran. Ella exageró la palabra de Dios. Tremendo. También quebrantó el mandamiento de no cometerás adulterio, porque en realidad en la Biblia el matrimonio simboliza la relación entre Dios y su pueblo. Y cuando Eva escuchó al diablo, escogió al diablo como su agente de pacto en vez de obedecer a su fiel y amoroso Creador. Podríamos seguir a través de todos los mandamientos. Mira, por ejemplo, el cuarto mandamiento dice que debemos honrar y reconocer a Dios como nuestro Creador. En realidad, Eva quiso tomar el lugar del Creador. Así que quebrantó ese principio también, el principio del mandamiento del sábado. Ella lo quebrantó, deshonró a su Padre Celestial. Otro punto también vemos que ahí también había codicia. Ella codició el fruto, dice la Biblia. Es decir, todos los 10 mandamientos se encontraban encerrados en ese único mandato de no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que quiero que noten que la ley moral de Dios existió antes del pecado. Bien, hemos visto que en el monte Sinaí el Señor tiene una cita especial con su amigo Moisés. Y ahí le entrega dos cosas muy importantes. Su pacto, la ley de Dios, lo fundamental, lo principal para que el pueblo pueda guiarse y apartarse del pecado. Y lo otro que era sumamente importante también, y muchas personas se olvidan de esto, es que le dio los planos del tabernáculo, los planos del santuario celestial, para que Moisés hiciera una maqueta aquí en la tierra. Hebreos habla de que este tabernáculo que hizo Moisés era copia y sombra de aquel verdadero tabernáculo que fue hecho por Dios y no por el hombre. Tremendo. O sea que hay un tabernáculo, hay un santuario celestial, el hogar de Dios. Entonces, lo lindo y maravilloso del Señor es que le dijo a Moisés, le dio los planos, le dio todas las medidas exactas en las que tenía que hacer este santuario, este tabernáculo, para que nosotros pudiéramos comprender el significado de nuestra salvación, para que nosotros pudiéramos comprender el plan de salvación. Es algo maravilloso. Entonces esto vamos a profundizar más adelante. Pero cuando el Señor le dio estos planos, entonces evidentemente Moisés comenzó a, digamos que a escribir en pergaminos leyes civiles, leyes ceremoniales, varios tipos de leyes que vamos a ver que las personas hoy en día y a través de muchos tiempos confunden con la ley moral de Dios y no se pueden mezclar, ¿vale? Porque las leyes ceremoniales, por ejemplo, del tabernáculo, estas leyes señalaban a Cristo Jesús y su sacrificio, que cuando Él viniera a la tierra y fuera sacrificado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, evidentemente hasta ahí tendrían su cumplimiento. Estas eran las leyes que debían ser abolidas y de hecho fueron abolidas, porque cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del tabernáculo se rajó de arriba a abajo, dice la Escritura. Y esto significaba que ya no había que hacer más ningún sacrificio, ni de ovejas, ni de machos cabríos, ni de ningún animal, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había hecho un sacrificio una vez y para siempre. La ley moral de Dios existió antes que el pecado, porque la ley es el carácter de Dios eterno. La ley es el carácter del Rey. Es más, el mismo que con sabiduría divina dio la ley moral de Dios resumida en un solo mandato a nuestros primeros padres, ese mismo que caminó aquí en la tierra, Jesús, Él dijo, un nuevo mandamiento os doy. ¿Se acuerdan de esto? Ahora la pregunta es, ¿era nuevo o era resumen de los 10? Esto es sabroso, familia. Escuchen esto, por favor. Él dijo, que os améis
unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto está en Juan 13, versículo 34 al 35. Lo interesante es que cuando llegas al punto de amar a tu prójimo, es porque estarás amando a Dios con todo tu corazón y su espíritu está dentro de ti y la ley estará inscrita en la tabla de tu corazón, como anhela Dios para que nosotros tengamos vida. Ahora, primera de Juan 4:20, también la Biblia nos dice que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Tremendo. Y si dices que amas a Dios, si dices que me amas, por amor a mí, guardarás mis mandamientos. Y mis mandamientos, dice el Señor, que no son gravosos. Pero quiero que leamos otro punto interesante, Mateo capítulo 22, para que vean que el mismo que resumió la ley, los 10 mandamientos en un solo mandato a nuestros primeros padres, no comeréis del fruto prohibido, que este mismo que hizo ese resumen ha hecho también resúmenes poderosos en el Nuevo Testamento. Ya hemos visto, ahora aquí él hace otro interesante. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Así que no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comen, van a quebrantar los mandamientos míos. Es impactante la sabiduría de Dios, cómo es que a través del principio nos ha mostrado su santa ley de amor. Y el principio de que esa ley es igual a vida para nosotros, porque esa ley lo que hace es que nos muestra, nos hace identificar entre el bien y el mal. Nos muestra también el mal del pecado. Ahora, yo quiero que se acuerden de algo muy, muy, muy interesante. ¿Saben cuáles eran los principios que tenían que seguir todos los reyes de Israel, dados por Dios, para que fueran exitosos y dirigidos por Dios en todo tiempo? Dios había dado unos principios para los reyes de Israel. Y cuando se sienten sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Tremendo, tenían que tener una copia de los mandamientos de Dios. Y dice: y lo tendrán consigo y leerán en él todos los días de su vida, todos los días de su reinado. Ahora, dice, ¿pero para qué? Que esto es hermoso. Para que aprendan a temer a Jehová su Dios. Temer, ya sabes que es algo de admiración, de respeto, no es temer de temor, de miedo, sino de adoración, ¿vale? Para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Pero para qué? Para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. O sea, lo que la ley hace en el corazón es darte una mansedumbre y un espíritu apacible, de manera que tu corazón no se eleva, dice aquí, sobre sus hermanos, ni te apartes, dice, ni te apartes del mandamiento, te aconseja que no te apartes del mandamiento ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongues sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Este era el consejo de Dios para los reyes que iban a gobernar, para los reyes que iban a ser señalados por el mundo entero como reyes que estaban dirigidos por Jehová de los ejércitos.
Ahora lo interesante es, ¿qué tenía que hacer un rey? ¿Qué tenía que hacer un rey? Esto que acabamos de leer es lo que más me impacta. Llevar consigo en su bolsillo, llevar consigo todos los días una copia de esa ley y leerla y ponerla en práctica. Tremendo. Ahora, yo no sé si han leído la historia de Salomón, me imagino que sí, pero si han leído la historia de Salomón, ¿qué fue lo que pasó con Salomón? Si se acuerdan. Porque su reinado fue desviado totalmente al camino del diablo. Bueno, no quiero entrar en detalles haciendo un estudio sobre Salomón porque si no nos llevaría mucho tiempo y no es el estudio que quiero hoy exactamente compartir con ustedes, pero sí quiero dejarle algunos puntos muy importantes. Salomón, en el principio de su reinado, fue un hombre bendecido por Dios porque él era un hombre temeroso de Dios y Dios lo dotó con una sabiduría y una riqueza sin igual. Dice la Biblia que no hubo ningún hombre antes ni después que él que tuviera esa gran bendición de ser el hombre más rico y más sabio que pisó la tierra, excepto Cristo, claro. Pero Salomón, cuando comenzó su reinado, a lo largo de su reinado, el diablo empezó a trabajar, ¿sabes cómo? Imperceptiblemente, sin percibirlo, él fue poquito a poco alejándolo del Señor. Empezó a envanecerlo con el dinero y con las mujeres y llegó a un punto en el que apostató totalmente de Dios, al punto de que le llegó a levantar altares a cada ídolo de sus mujeres. Llegó a tener 700 mujeres y 300 concubinas. Imagínate tú si este hombre no era poderoso. Pero ya la sabiduría se había ido de su lado, porque la sabiduría no es conocimiento ni es inteligencia. La sabiduría es una persona y se llama Cristo Jesús. Él le dio la espalda a Jesús y empezó a caminar en los placeres que ofrece el diablo a este mundo. Tuvo muchísima experiencia en este mundo. Y dice la Biblia que al final de sus días es interesante que nosotros prestemos atención a los consejos de Salomón en el libro de Eclesiastés y estudiemos bien en este libro, no lo vayamos a malinterpretar, porque habla muchos versículos con ironía, ¿no? Pero hay una cosa poderosa que yo quiero compartir contigo. Salomón, en los últimos días de su vida, dice que un rayo de luz, el Espíritu Santo lo logró alcanzar al final de sus días. Y él volvió a los caminos del Señor y reconoció todas las cosas. Y el libro de Eclesiastés comienza así: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y termina de esta manera, y es el versículo que quiero compartir contigo. Él dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Muy bien, vamos a continuar. Espero que con el favor de Dios y la ayuda del Espíritu Santo nosotros podamos haber entendido todo lo que se ha dicho hasta aquí. Vamos a continuar en Ezequiel capítulo 36. Vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Ahora se pone muy, muy interesante. Quiero que prestes toda tu atención. Vamos a saborear este pan que es vida eterna. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Alabado sea el nombre de Dios. Qué cosa más linda, qué promesa más preciosa. Fíjate que Dios es el gran cardiólogo celestial. Es interesante, pero Dios no anda poniendo marcapasos ni cambiando válvulas. Dios no hace este tipo de reparaciones. Dios hace solo una clase de operación: trasplantes. Vamos a Jeremías capítulo 31, los versículos de 31 a 34. Y fíjense que Dios, después de sacarnos ese corazón de piedra, Él lo que quiere es colocarnos un corazón de carne y entonces escribir su santa ley de amor en este corazón nuevo. Esto es hermoso.
Y de hecho estoy convencido de que Dios, aparte de escribir sobre tablas de piedra por ambos lados, por ambas caras, simbolizando la perpetuidad eterna de su santa ley, aparte de eso, Él también quiso reflejar la condición en que se encontraban los corazones de su pueblo Israel. De piedra estaban esos corazones. Yo pregunto, ¿para qué Dios entonces va a escribir su santa ley de amor en el corazón si la ley fue clavada en la cruz? Y lo cierto es que muchos cristianos hoy en día pues han interpretado en la Escritura que esa ley era para los judíos. Cuando Jesús murió, ella fue clavada en la cruz con él. Entonces yo me vuelvo a preguntar, ¿por qué este pasaje que vamos a leer a continuación se repite en el libro de Hebreos y dice que Dios quiere tomar su ley y escribirla en nuestra mente y nuestro corazón? Sabemos que la mente y el corazón están vinculados en las Escrituras. Entonces, la ley no fue abolida en la cruz, porque ¿cómo entonces Dios quiere escribirla? Noten lo que dice Jeremías, el capítulo 31, versículo del 31 al 34. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Qué invalidaron? La ley de Dios. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Tremendo. ¿Sabe que cuando Dios le dio el pacto a Israel, ellos no tenían el corazón cambiado, ellos tenían el corazón de piedra? Y cuando Dios le dijo, ¿están dispuestos a obedecer mi ley? Ellos dijeron, sí, todo lo que Jehová mandare, eso haremos. Pero usted no puede hacer el bien teniendo un corazón de piedra. Dios quiere sacarnos el corazón de piedra y escribir su ley en un corazón nuevo. Siguiendo la lectura de Jeremías capítulo 31, el versículo 33 dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Tremendo. ¿Cuál será el resultado de esto? Nadie tendrá que decirnos, porque cuando la ley está en el corazón, hacemos automáticamente lo que Dios quiere que haga. Hacemos la voluntad de Dios. Dice el versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ¿no? Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Mi querido amigo, mi querido hermano, papito, y todas las personas que, bueno, por la gracia de Dios y el trabajo del Espíritu Santo, le haya llegado este material. Hermanos, Dios no solamente quiere que nosotros tengamos perdón y que luego pues estemos repitiendo los mismos pecados otra vez. Eso lo detesta Dios. Eso es una vida cristiana mediocre y frustrada. Dios quiere que miremos el sacrificio de Jesús, que es el cumplimiento de la ley ritual, y quiere que veamos, porque estaba sufriendo Jesús bajo la condenación de la ley. Estaba cargando mis pecados y los tuyos, y cuando yo miro a Jesús, Él quiere que mi corazón sea quebrantado y que yo diga, Señor, yo estoy cansado de este corazón viejo, de este corazón pecaminoso. Sácame este corazón de piedra y coloca uno nuevo y escribe tu ley en mi corazón para que yo pueda hacer lo que a ti te complace. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque Él tuvo que pagar por nosotros, por culpa de nosotros, con su propia sangre, el precio exigido por la desobediencia de la ley moral y universal de Dios. Bien, vamos a continuar. Esto se pone poderoso ahora. Quiero que prestes toda tu atención. Ya estamos terminando. Pero quiero aclarar un punto que es muy importante porque veo que las personas confunden mucho las leyes, ¿vale? Y yo pregunto, la primera ley es la ley ¿qué? La ley moral, el carácter del Creador.
existe antes del pecado, porque Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol antes, lógicamente, de que comieran del árbol. Y en ese mandato estaban los principios de todos los 10 mandamientos, ya lo hemos visto. Pero cuando pecaron, ¿qué tuvieron que hacer ellos? ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Bueno, primeramente ellos se cubrieron con hojas porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes la palabra de Dios decía que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban porque estaban cubiertos con la gloria de Dios. Tenían un vestido de gloria, de luz, tenían el carácter del Creador. Era una cosa maravillosa. Pero una vez que pecaron, dice la palabra de Dios que descubrieron que estaban desnudos. Esta desnudez simboliza la desnudez espiritual. Estaban mal delante de Dios. Y ahora hay una cosa interesante. Ellos se cubrieron con hojas de higuera, pero esto no satisfacía la ley. Tremendo. Esto es muy profundo. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un sacrificio de un animal. Y ahí comenzó la otra ley. Este cordero simbolizaba el Cordero de Dios que iba a interceder por ellos y ellos iban a permanecer vivos. Ellos no iban a morir en el instante porque hay un Dios de amor que ya había trazado un plan de salvación en caso de que ellos usaran mal su libre albedrío y entrara el pecado en el mundo. Entonces, ellos tuvieron que sacrificar un animal. Y una vez que ellos sacrifican el animal y son vestidos de piel, de la piel de Cristo Jesús, entonces comenzó otra ley. ¿Cuál ley era esa? La ley ritual, la ley de los sacrificios. Ahora yo pregunto, ¿esos sacrificios en realidad quitaban el pecado? ¿Tú puedes sacrificar un animal y el animal te quita el pecado? Claro que no. Noten lo que dice Hebreos capítulo 10 y el versículo 4. Hebreos capítulo 10 y el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces yo pregunto, ese millón y algo de sacrificios que se ofrecieron en el Antiguo Testamento, ¿alguno de esos sacrificios quitó el pecado? Entonces, esos sacrificios que se ofrecieron en el Antiguo Testamento, ¿alguno de esos sacrificios quitó el pecado? De ninguna manera. Entonces tú puedes preguntarte, si esos sacrificios no quitaban el pecado, ¿por qué esos sacrificios se ofrecían? Todos esos sacrificios apuntaban hacia el gran sacrificio que iba a ofrecer Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, que el sistema del viejo pacto era viejo en un sentido, porque en realidad los sacrificios no quitaban el pecado, apuntaban hacia Jesús, quien iba a ser sacrificado y a través de su sacrificio iba a quitar el pecado. Y cuando Jesús viene, ¿se necesitan más sacrificios? Claro que no. El viejo pacto, los sacrificios desaparecen. Pero yo pregunto, ¿desaparece la ley moral de Dios? Claro que no. Entonces, ¿desaparece la ley moral de Dios? Por supuesto que no. Desaparece la ley de los sacrificios porque el verdadero sacrificio, Cristo Jesús, ha llegado. Pero la ley moral no desaparece porque la ley moral existió antes de entrar el pecado al mundo. Por lo tanto, la Biblia nos dice que cuando Jesús viene, todos esos sacrificios del viejo pacto que apuntaban hacia Jesús, que cuando sacrificaban aquel animalito, los israelitas debían, digamos que conmoverse, ¿no? A degollar un tierno y manso corderito. Imagínate que estos corderitos son inofensivos, ¿no? Ellos no atacan. Y cuando ellos tendrían que degollar aquel manso corderito, ellos tendrían que sufrir y sentir, conmoverse. ¿Para qué? Para odiar el pecado, porque estaban contemplando la muerte futura del Hijo de Dios, que por su culpa, por la culpa de sus pecados, por la culpa de nuestros pecados, estaba sufriendo. Quiero terminar este estudio de este día, porque vamos a continuar. Hay cosas poderosas que todavía, por falta de tiempo, no puedo compartir con ustedes y también para no hacerlo tan largo. Pero quiero que ahora te deleites en lo que vas a escuchar.
porque es que Dios es maravilloso. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas. Otras versiones dicen tesoros ocultos que tú no conoces. Y la palabra de Dios es tan maravillosa y tan profunda que es una fuente inagotable. De un versículo pueden salir miles y miles de sermones y puedes descubrir el día de mañana cosas que igual antes no la habías visto. De hecho, esto que vamos a compartir ahora yo no lo escuchaba a nadie, sinceramente. Yo creo que pocas personas se han dado cuenta de este paralelismo que quiero compartir con ustedes, que es una bendición de Dios, es algo hermoso. Y lo cierto es que Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 56, Abraham vio mi día y se gozó. Esto es tremendo. Abraham vio mi día y se gozó. Y ahí la respuesta de los fariseos. ¿Qué dices? No llegas ni a 50 años. Recuerdo que le dijeron, no llegas ni a 50 años y dices que Abraham vio tu día. ¿Qué día estás hablando? Y empezaron a burlarse de él. Pero yo quiero que tú comprendas algo precioso. Entonces la respuesta de Jesús a los fariseos fue la siguiente: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Qué cosa más hermosa. Yo soy el que soy, dice la Escritura. Pero yo quiero que abras la palabra de Dios en el capítulo 22 de Génesis, que quiero que contemples con tus ojos algo precioso. Vamos a hacer un paralelismo aquí impactante, cómo es que el Señor nos muestra a través de esta historia el plan de salvación. Todos conocemos la historia de, cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Pero aquí se encierra un paralelismo que el Señor quería mostrarle a su siervo Abraham. Y Abraham es un símbolo en esta historia de Dios el Padre, y Isaac es un símbolo de su Hijo Jesús. Y yo quiero que sigas la lectura conmigo porque voy a sacar algunos puntos que enfatizan esto que te estoy comentando. Por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 22, dijo Dios: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí dice hijo unigénito, tu hijo especial. Sabemos que no era su único hijo. Sabemos que Ismael era su primer hijo, pero este para Dios era su hijo unigénito, su primer hijo, su único hijo. ¿Por qué? Porque era el hijo de la promesa, era el hijo que Dios le había prometido. Ismael había sido un fruto de desobediencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el paralelismo aquí? Pues evidentemente cuando vemos la historia, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, se escucha una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí en el capítulo 2, el versículo 2 dice: toma a tu hijo Isaac, a quien amas, ¿no? Vemos aquí este paralelismo. Vamos a continuar. Por ejemplo, ¿quién carga el cuchillo y el fuego? Abraham. Abraham el padre es el que lleva el cuchillo y el fuego. Y la pregunta es: ¿quién lleva la leña? ¿Quién lleva la madera? ¿Quién es el que carga el madero para el holocausto? Evidentemente lo carga Isaac. La pregunta es: ¿qué fue lo que Cristo llevó al monte? Cargó sobre sí la cruz del Calvario. Esto es algo poderoso. Continuamos. ¿A quién colocan sobre la madera, sobre el altar? ¿A quién lo colocan entre el cielo y la tierra? A Isaac, el hijo. Cristo fue colocado sobre un madero, alzado, y encima él había profetizado y dijo: cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y aquí vemos un paralelismo hermoso, cómo es que Isaac, simbolizando el paralelismo del Hijo de Dios, Cristo, carga la madera para el holocausto, y Jesús carga la cruz, el madero, cuando van a crucificarlo. Otra cosa que me impacta, otro punto súper interesante, es que
cuando Abraham, simbolizando como Dios Padre, está subiendo con Isaac, simbolizando a Jesús, ¿no? Estaban subiendo el monte. Isaac le pregunta a Abraham, ¿dónde está el cordero, papá? ¿Dónde está? A cada rato le preguntaba y Abraham le decía, tranquilo, hijo mío, Dios proveerá. Tranquilo, hijo mío, Dios proveerá. Pero hay algo que me impacta y que me llena de emoción, es que Isaac en ningún momento fue rebelde, en ningún momento desobedeció, ¿sabes? Porque él se dio cuenta, evidentemente, de lo que iba a hacer el padre. Encima, cuando el padre lo carga y lo pone sobre el altar, sobre la madera, sobre el madero, ¿él qué hace? No hace nada, no forzajea, no hace nada por rebelarse contra el padre. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Jesús en las Escrituras. Y es algo lindo porque Isaías 53 dice que como un cordero enmudeció y fue llevado al matadero. Esto es precioso, el paralelismo que hace Dios aquí con Abraham como Dios Padre, Isaac como Jesucristo. Otro punto lindísimo e interesante es que Abraham le dice al hijo, espera aquí con el asno. Esto es lindísimo. ¿Con qué fue que entró Jesús a Jerusalén? Montado en un burrito, en un asno. Esto es algo hermoso también. Otro punto también interesante es que en las manos de quién estaban los instrumentos del castigo, de Abraham el padre. Ahora que dice Isaías 53, versículo 4 al 7, dice, resumiendo, que Jesús fue azotado y afligido por su padre por nuestros pecados. Tremendo. Jesús fue castigado. La copa de la ira del Padre se derramó sobre su Hijo, porque era la única forma que tenía de acabar con el pecado. Su Hijo es la resurrección y la vida, y no había desobedecido su ley en ningún punto. No había pecado, había tenido una vida perfecta por amor a nosotros. Y aquí dice que Jesús fue azotado y afligido por su Padre. Tremendo. El versículo 9 del capítulo 22, mira lo que dice. Qué cosa más poderosa. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, preparó. ¿Qué es lo que le prepararon a Cristo? Le prepararon la cruz y ató a Isaac su hijo. A Cristo fue atado y fue clavado a una cruz, y dice aquí que lo pusieron en el altar sobre la leña. Cristo fue alzado sobre la cruz. Alabado sea el nombre de Dios por el plan de salvación para nuestra salvación. Ahora dice el versículo 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero ahora escucha esto, que hermoso. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. La pregunta es, ¿quién es el ángel de Jehová? Cristo Jesús. Gloria a Dios. Qué cosa más hermosa. El mismo Cristo desde el cielo. Todavía no se había personificado, porque evidentemente esto era muchísimos años antes de que viniera Jesús. Y antes de que el Señor hubiera dado su ley, y antes de que los judíos existieran. Mira qué poderoso esto. Jesús, Cristo del cielo, le dijo a su amigo Abraham, 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 no toques a tu hijo, no toques al chico. Qué cosa más linda. Y hay una cosa interesante, porque al momento ellos dos, Abraham y Isaac, miran como un ruido que había atrás. Y cuando ellos voltearon su cabeza, a que no saben qué cosa es lo que estaba ahí, ahí se encontraron un cordero enredado entre espinos, dice la Escritura. Y ese era el símbolo de Cristo Jesús. En otras palabras, Cristo desde el cielo le dijo a Abraham, no toques a tu hijo,
mira para atrás. Ese cordero que está ahí, yo te lo voy a proveer ahora mismo para que tú entiendas que tú no vas a tener que sacrificar a tu hijo. Tú no vas a tener que hacer pagar a tu hijo por nada, sino yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toma ese cordero, deja a tu hijo libre, porque yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y yo te digo algo, mi amigo querido que estás escuchando este audio. Dice que en el capítulo 58 de Juan, lo estuvimos leyendo al principio de esta narración, que que Cristo le dijo a los fariseos: Abraham vio mi día y se gozó. Tremendo, ¿lo comprendes ahora? Cristo le dijo: yo desde el cielo le hablé a mi amigo Abraham y le mostré mi día, el día en que yo iba a destruir el pecado y a destruir el que tenía el imperio de la muerte y darle vida a mis hijos. Esto es poderoso. Así que gloria a Dios, y espero, que este estudio ya se ha alargado mucho, lo siento, y estoy resumiendo todo lo que puedo, pero espero que sea de gran bendición. Como es que aquí vemos que Dios, su voluntad preciosa en mostrarle a su amigo Abraham el plan de salvación en esta historia, en este relato, y mostrárnoslo a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Yo lo comparto contigo para que lo puedas disfrutar. Que Dios te bendiga. Estaré orando para que el Espíritu trabaje en tu corazón, para que también trabaje en el mío y para que juntos estemos en la patria celestial. Bendiciones.